que sea tu nombre exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, el tema como les digo, Dios habla a mi vida de gran manera en este tema, sequía espiritual, ¿verdad? Lo que me gustaría empezar diciendo es que existe una dimensión espiritual, ¿verdad? El reino de Dios, dice la Biblia, que es espíritu, no es comida ni bebida, no es terrenal. El reino de Dios es espiritual. Entonces, hay una dimensión espiritual. En esa dimensión espiritual, hermano, la Biblia nos muestra que hay agua espiritual. Entonces, si hay agua espiritual, y ahorita vamos a ver un poquito qué es esa agua espiritual, también hay sequía espiritual, ¿verdad? Si hay agua, también puede haber falta de agua. Y eso sería la sequía espiritual. Entonces, yo quiero que entendamos que cuando hay abundancia de agua, esto quiere decir que todo está bien, ¿verdad? Dios nos pone estos ejemplos terrenales para que entendamos el mundo espiritual. Si tú conoces una ciudad rodeada por agua, siempre son ciudades prósperas, ciudades donde hay mucha vegetación, lugares hermosos. Por el contrario, un lugar sin agua es el desierto, y podemos ver cómo cuando hay sequía hay carencia de todo. En la Biblia encontramos esto, ¿verdad? Por ejemplo, pensamos en una ciudad próspera, en una ciudad bendecida como es Jerusalén, y cuando estaba buscando un poquito sobre esto, vemos que Jerusalén es bendecida espiritualmente, y también la ciudad tiene una bendición de agua, hablando terrenalmente, ¿verdad? Jerusalén representa siempre la alabanza, el gozo. Ahí estaba la ciudad de David, que también representa alabanza, el tabernáculo de David, que era el tabernáculo de la alabanza. Entonces vea cómo el agua representa todo esta bendición, una prosperidad espiritual. Y cuando vemos Jerusalén, la ciudad de David, vemos cómo desde la historia había una fuente, que es la fuente del Gihón, que llegaba directamente a surtir de agua a la ciudad, ¿verdad? Entonces vea cómo Dios propuso desde el inicio que hubiera un acceso de agua a esta ciudad. Es la fuente del Gihón, desde antes que se llamara Jerusalén, cuando se llamaba Jebús, vivían los jebuseos ahí. La Biblia incluso habla en 2 Samuel 5:8 de esta fuente del Gihón, que por cierto es algo que está comprobado históricamente, una de esas hermosas referencias históricas con las que comprobamos que la Biblia es un libro de verdad y no de mitos, porque lo que está en la Biblia, la historia también comprueba, la arqueología, los estudios científicos también comprueban la congruencia histórica de la Biblia. Entonces, desde el principio existía para Jerusalén, aunque en ese tiempo se llamaba Jebús, la fuente del Gihón. Vemos que en Jerusalén siempre había agua, ¿verdad? El rey Ezequías hizo el estanque de Siloé, el túnel de Siloé en la ciudad de David. Entonces, estamos viendo todo esto como introducción para entender que cuando hay agua, hay bendición. Jerusalén es una ciudad bendecida. Pero vamos a ver el contraste. Cuando hay falta de agua, siempre pensamos, hermano, en un desierto, ¿verdad? En los desiertos hay muchos pasajes bíblicos que nos pueden indicar qué sucede en los desiertos. Yo tomé uno como referencia que me parece muy importante para entender sequía espiritual, y está en Primera de Reyes 19. En Primera de Reyes 19, lo voy a mencionar solo algunas partes, no vamos a centrarnos ahí, pero para que entienda la sequía espiritual. Dice la Biblia que cuando Elías huyó de Jezabel, se fue a esconder al desierto, ¿verdad? Donde hay sequía. Dice la Biblia en Primera de Reyes 19:4, y él, hablando de Elías, y él se fue por el desierto un día de camino. Caminó un día, se adentró en el desierto, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Amén. Vea cómo el desierto, sequía de agua, pero al mismo tiempo representa sequía espiritual. Elías estaba en el desierto sin agua, pero también cómo nos lleva a la reflexión espiritual, a la dimensión espiritual de una sequía espiritual, así como una sequía terrenal. Entonces Elías estaba ahí con una sequía espiritual, entró en depresión. Vemos más adelante cómo se esconde en una cueva. Estaba en el desierto, hermano, no tenía acceso al agua, estaba en una sequía física en ese momento, pero quiero que entendamos también una sequía espiritual. Ya no tenía ganas de vivir, le pedía a Dios: quítame la vida. Luego vemos cómo se mete en la cueva, y dice aquí que él tenía miedo porque se sentía solo. Aparte, hermano,
de que estaba en depresión, quería morir, se sentía solo. Dice la Biblia en el versículo 10 de Primera de Reyes 19, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tenía miedo, se sentía solo, quería morir, estaba en una sequía espiritual. Elías, hermano. ¿Ok? ¿Qué vemos ahí que a mí me llamó mucho la atención? Elías estaba siendo perseguido y estaba, hermano, no congregado. Fíjese, no estaba congregado. Como las situaciones de su mundo en esa época no le permitían congregarse porque Jezabel lo estaba persiguiendo, estaba solitario en una cueva. Y yo creo que como iglesia, a partir de esta pandemia, muchos se pueden identificar que la iglesia, hermano, está siendo perseguida. Tal vez no nosotros todavía como individuos, pero sí los valores cristianos están siendo perseguidos, están siendo atacados, los valores cristianos, amén. Y no estamos congregados así de manera con la libertad de antes, por la situación que sea, todavía no regresamos a eso. Y yo veo como Elías estaba igual, no estaba congregado. Elías estaba escondido en una cueva, solitario, amén. Todo esto como referencia a la sequía espiritual. Entonces yo quería que nos situáramos en esto. A veces, quizá en esta época que nos está tocando vivir, podemos identificarnos un poco con este desierto, con esta sequía espiritual, porque hubo un tiempo de abundancia de aguas, ¿verdad? Donde tal vez tú podías ir a congresos, a conciertos, a estar reunidos en la iglesia juntos 3 veces a la semana, sábados, domingos. Había abundancia. Ahora quizá nos toca una parte, vivir lo que estaba viviendo Elías, algunos cristianos en depresión, algunos cristianos sin poder congregarse, en su cueva, sintiéndose temerosos, ¿verdad?, por la situación. Entonces, vea cómo este ejemplo bíblico nos puede situar ahí. Ahora, ya que entendimos esta dimensión de la sequía espiritual, yo quería entrar ahora, esto fue como la introducción. Ahora quería entrar, hermano, a la parte importante de la sequía espiritual. Y si me acompaña en su Biblia, en Mateo 21, aquí es donde Dios habló a mi vida grandemente con respecto a la sequía espiritual, amén. Mateo 21, versículo 19, hermano. Es la parábola de la higuera que fue maldecida, la higuera maldita. Cuando vemos que Jesús quería tomar fruto de ella, no halló fruto y la maldijo. Pero donde Dios puso mi atención, Mateo 21, 19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Amén. Ahí quiero que nos concentremos. Nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. ¿Qué es lo que Dios habló a mi vida aquí? Cuando hay sequía espiritual, no hay frutos, ¿verdad? Para que haya fruto, hermano, tiene que haber agua espiritual. Para que haya fruto espiritual, tiene que haber agua espiritual. Y por el contrario, cuando hay una sequía espiritual, no hay fruto. Vemos esta higuera, le dijeron: jamás nazca de ti fruto, y luego se secó. O sea, para que no hubiera fruto tenía que haber sequía, ¿verdad? Ahí es donde Dios puso mi atención, ahí es donde Dios puso la lupa, y ahí Dios me mostró muchas cosas, hermano, que le quiero compartir. Cuando uno está en sequía espiritual, hermano, uno no puede producir frutos. Entonces, viéndolo así, es muy fácil que usted y yo reconozcamos y nos demos cuenta si nuestra vida está en abundancia de aguas. Dice la Biblia que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, ¿verdad? Entonces es muy fácil que nos demos cuenta si usted y yo estamos plantados junto a corrientes de agua viva o si estamos en una sequía espiritual. ¿Cómo lo vamos a saber? La referencia, Mateo 21, 19, el fruto. Quien lleva fruto está junto a las corrientes de agua viva. Quien no da fruto está en una sequía espiritual, amén. Entonces lo que me llamó la atención es que hay diferentes tipos de frutos en la Biblia, y es lo que vamos a ver hoy, siempre relacionándolo con la sequía espiritual. Vamos a ver 4 tipos de frutos que hay en la Biblia, y si no lo estamos produciendo, hermano, hay que reconocer que estamos en una sequía espiritual, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a ser plantados junto a corrientes de agua viva. Entonces, toda la escuela dominical hoy se trata de esto: reconocer, hermanos, si en nuestra vida hay sequía espiritual o si hay abundancia de aguas, amén, para la gloria de Dios. Entonces, 4 tipos de frutos, porque la referencia es cuando hay sequía no hay fruto, amén. Entonces aquí está muy interesante poder reconocer en nuestra vida
si están o no los diferentes tipos de frutos. Mateo 3:8, el primero, uno de los más importantes. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 8. Aquí el primer tipo de frutos, son 4. No digo que son todos los que hay, quizá hay otros tipos de frutos, pero hoy quiero hablarte de estos 4 para entender si estamos en una sequía espiritual, cada quien de manera individual, o si hay abundancia de agua y entonces gozarnos, ¿verdad? Pero Mateo 3:8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Lo primero, el primer tipo de frutos, Mateo 3:8. Si lo quieren escribir, Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Para dar fruto, dice la Biblia, se ocupa agua, ¿verdad? La higuera no daba fruto, Dios la maldijo para que no diera fruto y entonces se secó. La sequía espiritual en tu vida va a ser que tú no puedas producir frutos dignos de arrepentimiento. Si estás en una sequía espiritual, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Es bien importante saber esto, hermano. El arrepentimiento lleva fruto. El arrepentimiento lleva una obra. No sé si recuerda de las últimas escuelas dominicales recientes, hablábamos de fe con obras, ¿verdad? Cuando vimos al paralítico que era cargado por 4, ese día vimos de la fe con obras y vimos que había muchas categorías que llevaban obras. Fe con obras, como habla Santiago; intercesión con obras, como este paralítico cargado; oración con obras, cuando vimos una cosa pediré, pero esta también buscaré. Y el arrepentimiento también lleva obras. No es nada más una condición mental, no es nada más un deseo de cambiar, sino que el arrepentimiento, hermano, lleva frutos dignos de arrepentimiento. Un ejemplo de esto lo vemos con Zaqueo, ¿verdad? Él se arrepintió, era un cobrador de impuestos, robaba al pueblo y cuando él se arrepintió, cuando Jesús llegó a su casa, hubo un fruto digno de arrepentimiento. Él dijo: voy a regresar hasta 4 veces lo que he robado. Amén. Entonces, el fruto digno de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que se tiene que ver. No es algo abstracto, no es algo que nada más pasa en tu mente, en tu corazón, sino que se traduce en obras también. Estos son los frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Hay una decisión que lleva a una acción que se puede ver en el mundo real. Hay un cambio en tu vida y tú produces frutos dignos de arrepentimiento. Lo importante es que para que haya fruto, tiene que haber agua espiritual en tu vida. Si hay sequía espiritual, hermano, no importa cuántas veces te arrepientas de tu mismo pecado. Si hay sequía espiritual, no vas a poder producir frutos dignos de arrepentimiento. Quizá te va a doler pecar, quizá vas a querer cambiar, quizá vas a desear no volver a cometer ese pecado, pero si hay sequía espiritual es imposible dar fruto, ¿verdad? Eso es algo muy lógico. Lo vemos en la naturaleza. Para que haya fruto en un árbol, tiene que haber agua para ese árbol, hermano. Si nos dice que el arrepentimiento es un fruto, el arrepentimiento da fruto, es porque entendemos que entonces ocupamos del agua espiritual. Y al final vamos a ver cuál es esa agua espiritual, ¿verdad? Pero primero quiero que nos concentremos en el problema para luego hablar de la solución. Entonces, primero el gran problema es ver si nuestra vida está dando frutos dignos de arrepentimiento o solo arrepentimiento sin frutos. Y entonces entender que si no hay frutos dignos de arrepentimiento es porque hay una sequía espiritual. Es algo que está relacionado, es algo que está implícito. Para que haya frutos de arrepentimiento, tú tienes que tener abundancia del agua espiritual. Amén. Ese es el primer tipo de fruto que nos sirve como una guía para saber si nuestra vida está en sequía espiritual o no. Segundo tipo de frutos, y este está muy interesante, ¿verdad? Vamos a Gálatas. Yo creo que muchos conocen, cuando hablas de Gálatas y frutos, ya sabemos que nos referimos a los frutos del Espíritu, pero nuevamente son frutos, ¿verdad? Y para que sean frutos en tu vida tiene que haber agua espiritual. Si hay sequía espiritual, no vas a poder producir estos frutos por mucho que lo intentes, por mucho que te desgastes, por mucho que lo desees. Si estás en sequía espiritual, es imposible dar frutos espirituales. Amén. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu. Amén. Si hay sequía espiritual, hermano, imposible dar estos frutos. Vamos a ver uno por uno rápidamente, ¿verdad? Si en tu vida hay amor, el amor es un fruto del Espíritu. Si tú amas, hermano, dice la Biblia, el amor cubre, ¿verdad? Multitud de pecados. Entonces,
Si tú amas, hermano, tú perdonaste. Si tú amas, tú no tienes odio contra nadie, no tienes rencor contra nadie. Entonces, esto puede ser algo difícil para muchos cristianos. A veces muchos cristianos, aunque lo intentamos, puede haber algo ahí que el amor no sea perfecto, el amor no sea perfeccionado, todavía hay temor, ¿verdad? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si aún tienes temor, es que aún no has producido el fruto del amor. Pero esto, hermano, y lo que yo quiero que entendamos es que depende del agua espiritual. Si hay agua espiritual en tu vida, vas a producir amor como fruto. Pero si hay sequía espiritual, por mucho que lo intentes, el amor no se ha perfeccionado en ti, amén. Ahora el gozo, hermano, fíjese la importancia de esto. Muchos pueden pensar, si tengo un problema familiar, perdí el gozo. Si tengo un problema laboral, perdí el gozo. Un problema de salud y perdí el gozo. Pero no, la causa de perder el gozo es la sequía espiritual, porque el gozo es un fruto. La única manera de que no tengas gozo es porque no hay agua espiritual en tu vida. Es la única manera, ¿verdad? No hay otra. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto. Si tienes agua espiritual, si estás plantado junto a la corriente de agua, el gozo sale de manera natural. No importa que tengas un problema de salud, un problema familiar, un problema laboral, lo que sea, hermano, el gozo va a estar como fruto si estás plantado junto a la corriente de agua. Entonces, no confundamos. Yo creo que muchos hemos llegado a pensar, ¿verdad? Perdí el gozo porque tengo un problema grande ahorita. Pero el gozo es un fruto. Si estás plantado junto al agua, vas a tener gozo aunque tengas problemas. Entonces, si tú perdiste el gozo, no pienses que es por un problema familiar, laboral, económico, de salud. No. Si tú perdiste el gozo, la única, hermano, la única causa es que estás en sequía espiritual. Eso es importante reconocerlo hoy, ¿verdad? Para correr a las aguas. Ahorita vamos a hablar de esto, correr a las aguas. Porque si no hay gozo en tu vida, es sequía espiritual. Es la única causa. No es ningún problema, no es ninguna otra situación externa. No es que el mundo sea difícil, no es que los problemas para la iglesia sean difíciles. La única explicación hasta en la naturaleza, la única explicación para que no haya frutos es porque hay sequía, hay falta de agua. Entonces, ¿no tienes gozo? Reconozcamos que hay sequía espiritual. Otro fruto, la paz, igual de importante, ¿verdad? Si no hay paz en tu vida en estos momentos, simplemente entender que hay sequía espiritual. Si corremos a las aguas, si somos árboles plantados en las aguas, la paz va a nacer como un fruto espontáneo, va a nacer en automático, vas a vivir en paz, vas a vivir en gozo si estás plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Sin importar las situaciones del mundo, problemas de cualquier tipo, amén. Habla aquí de bondad, benignidad, fe, hermano. La fe, si hay falta de fe, también es sequía espiritual. Todo lo que es frutos lo relacionamos con, si no hay frutos es que hay sequía espiritual, amén. Mansedumbre, hermano. Si todavía tú te enojas mucho, no eres manso, quieres vengarte, quieres contestar, no aceptas, ¿verdad? Una exhortación, un regaño, no hay mansedumbre, es falta de agua espiritual, es sequía espiritual, amén. No sé si estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso les digo que Dios habló a mi vida en gran manera. ¿Cómo vemos esta higuera? Y para que ella no diera fruto, Dios la tuvo que secar. Entonces, vemos una relación directa entre la sequía y la falta de fruto. Y entonces entender, frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. La única manera de que no estén en nuestra vida es porque hay sequía espiritual, amén. La templanza es, hermano, poder controlarte, tener autocontrol, no caer en excesos. Si eres cristiano y aún caes en excesos, aún de comida, como dice la Biblia, la gula es pecado. Si eres cristiano y comes de más, entendamos que hay sequía espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Es así de simple, así de hermoso también, poder ver la dimensión espiritual. A veces no relacionamos cosas tan sencillas como la gula, pero la gula es pecado, la gula es falta de templanza. Entonces la gula es falta de un fruto del Espíritu, y si hay falta de templanza es que hay sequía espiritual, porque nuevamente repito, si estamos plantados junto a corrientes de agua, no hay falta de fruto, ¿verdad? Hay abundante fruto, amén. Entonces ya vimos dos tipos de frutos, frutos dignos de arrepentimiento y frutos del Espíritu. Ahora, Filipenses 1:11, está ahí cerca de Gálatas, si le da la vuelta es Gálatas, Efesios y luego Filipenses, amén, para que no batallen en encontrarlo. Filipenses 1:11, otro tipo de fruto.
llenos de frutos de justicia, dice Filipenses 1:11, frutos de justicia. Este es otro tipo de frutos, no es fruto de arrepentimiento, no es fruto del Espíritu, este es fruto de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia, hermano? Cuando la Biblia vemos la importancia que Dios le da a amar la justicia, ¿verdad? Amar la justicia, hermano, es hacer todo en orden, todo justo, todo legal. No caer en ninguna trampa, por muy chiquita que sea, en ningún acto de corrupción, por muy chiquito que sea. El que ama la justicia, hermano, la Biblia habla, ¿verdad? De tener las balanzas justas, las pesas justas. Cuando antes llegaban y pesaban algo, que no estuvieran alteradas las pesas. Eso Dios habla de amar la justicia, de hacer todo correcto, ¿verdad? De amar lo bueno, de amar lo justo. También frutos de justicia se refiere a ayudar al pobre, porque el pobre sufre de injusticia, el oprimido, y dice la Biblia que nosotros tenemos que ir, hermano, y al que no tiene justicia, proveérsela, ¿verdad? Amar la justicia es eso, al más necesitado, al que no tiene, hermano, acceso por una injusticia, no tiene acceso a recursos, tú ayudar, proveérselos. Entonces, si como cristianos, hermano, nunca nos hemos interesado por el pobre, si como cristianos no tenemos una carga de cómo ayudar al necesitado, si como cristiano ha pasado meses y nunca has compartido tu pan con nadie, reconozcamos que hay sequía espiritual, porque si hubiera abundancia de agua, si estuviéramos plantados junto a corrientes de agua, el fruto de justicia nacería en automático, ¿verdad? Porque los frutos nacen en automático cuando tú plantas un árbol cerca del agua. No lo tienes que estar regando, el árbol da fruto. Es una ley natural y al mismo tiempo vemos que es una ley espiritual. Frutos de justicia es porque estás pegado al agua. Si tú como cristiano, yo como cristiano, por eso le digo, Dios hablaba a mi vida en gran manera, no estoy dando frutos de justicia, no estoy ayudando a nadie, no estoy ayudando al pobre, no estoy compartiendo el pan, pues no tengo que darle muchas explicaciones. Hay una sequía espiritual en mi vida, una sequía que no permite que nazcan frutos de justicia, ni frutos dignos de arrepentimiento, ni los frutos del Espíritu, gozo, paz, amor, bondad, ¿verdad? Entonces, vea la importancia de reconocer la sequía espiritual, ¿verdad? Y como le digo, ahorita estamos viendo el problema, pero también vamos ahorita, hermano, a ver la solución, a correr a las aguas, amén. Ahorita vamos esa es la conclusión el día de hoy, correr a las aguas, y vamos a ver y entender cuáles son las aguas espirituales, amén. El cuarto tipo de frutos está en Hebreos 13, seguimos nuevamente cerca de Filipenses, vamos a Hebreos 13, nos muestra otro tipo de frutos, hermano, ¿verdad? No sé si usted se haya puesto a pensar que no solo existe, hablamos de frutos y a veces no entendemos a qué se refiere con frutos, pero hay muchos tipos de frutos, ¿verdad? Ahorita le estoy mencionando 4. Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento. Gálatas 5:22 y 23, los frutos del Espíritu. Filipenses 1:11, frutos de justicia. Y Hebreos 13:15, hermano, es muy hermoso este fruto. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Cuál es la alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es un fruto, hermano. Amén. Entonces vea lo interesante, ¿verdad? Porque si no es nada más cantar, nosotros podemos cantar, ¿verdad? Podemos venir a la iglesia y cantar cuando está el culto, y quizá en nuestra casa poner una alabanza y cantar, pero la alabanza verdadera, la alabanza espiritual es un fruto. Si hay sequía espiritual en tu vida, hermano, aunque tú cantes, no estás produciendo alabanza, porque la alabanza es un fruto, y para que haya fruto tiene que haber aguas espirituales, ¿verdad? Para que haya frutos terrenales, agua terrenal, pero para que haya frutos espirituales es agua espiritual, que ahorita, como le digo, vamos a ver cuál es esta agua espiritual, amén. Pero me llamó mucho la atención, la alabanza es un fruto de labios, y todo fruto requiere de agua, ¿verdad? Estar plantados junto a corrientes de agua, ser como árboles plantados, amén. Entonces la importancia, hermano, el peligro de la sequía espiritual. Y recuerde Primera de Reyes 19, Elías estaba en esa cueva, estaba en sequía terrenal y en sequía espiritual. Se fue a esconder al desierto, se quedó sin acceso al agua y entonces empezó con sequía espiritual. ¿Qué le pasó a Elías? Perdió el gozo, perdió la paz, perdió la alabanza,
perdió, hermano, todos esos frutos, porque inmediatamente entra la sequía espiritual y se apagan los frutos, amén, en automático. Entonces, qué tan interesante, ¿verdad? La sequía espiritual, entenderla en esta dimensión espiritual, de que la única causa de que no haya gozo, paz en tu vida, la única causa es una sequía espiritual. Y la alabanza espiritual es un fruto y también requiere de estar conectados, hermano, a las corrientes de agua viva, ¿verdad? Fuentes de agua viva, esa es la importancia. Hoy dudé en si ponerle de título sequía espiritual o correr a las aguas. Pensé ponerle título correr a las aguas, porque también esa es la idea que quiero que quede en nuestro corazón. Que cuando termine la escuela dominical, hoy entendamos que tenemos que correr a las aguas. Pero también era importante entender la sequía espiritual para entonces sí, con temor y temblor, correr a las aguas y poder producir frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, frutos de justicia y frutos de labios que confiesen su nombre, ¿verdad? Si hace mucho no confiesas su nombre, si hace mucho no compartes su nombre a alguien más, es entendible que hay una sequía espiritual, ¿verdad? Si no podemos confesar su nombre con nuestros labios, es porque hay una sequía espiritual, hermano. Y eso nos sirve de reflexión, nos sirve de exhortación, pero una exhortación que nos haga correr a las aguas, amén. Entonces, estos últimos minutos, ahora nos vamos a enfocar, vamos a dejar ya el problema que es la sequía espiritual y nos vamos a enfocar en la solución. Correr a las aguas, hermano, corramos a las aguas. El primer principio importante aquí, dejarte ministrar por Dios como Elías en ese desierto. Déjate ministrar por Dios como Elías en este desierto. Si regresamos a Primera de Reyes 19, cuando vemos a este Elías en su sequía espiritual y ya no podía él producir estos frutos, pero vemos cómo Dios lo ministró y cambió su circunstancia. Dios lo ministró en ese desierto. ¿Y cómo lo ministró, hermano? Llevándole agua, ¿verdad? Eso es hermoso. Y le llevó agua porque dice la Biblia que llegó un ángel. Vamos a leer el versículo. Y volviendo el ángel de Jehová, esta fue la segunda vez, pero la primera. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. El ángel de Jehová, dice la Biblia en Primera de Reyes 19, que el ángel de Jehová llegó a ministrar a Elías y le llevó, hermano, vasija de agua, ¿verdad? Lo ministró, le quitó esa sequía espiritual. Entonces, si hoy nosotros al reconocer estos 4 tipos de frutos y vemos que nos falta alguno y ya entendimos que entonces significa sequía espiritual, entonces corramos a las aguas, dejémonos ministrar por Dios como Elías en ese desierto. Pero ¿cuál es el agua espiritual? Porque si corremos a las aguas, tenemos que saber a dónde correr. Eso para mí fue importante, saber a dónde correr, dónde va a estar esta agua espiritual que nos va a hacer producir fruto y mucho fruto. Bueno, 1 Corintios 12. Este es vamos a ver diferentes versículos donde nos habla de agua espiritual, amén. Claramente agua espiritual para poder producir frutos espirituales. 1 Corintios 12, amén. Acompáñeme en su casa, ojalá pueda. Siempre le digo, esto ayuda a que usted se concentre, esto ayuda a que usted no se distraiga, no esté haciendo otras actividades mientras está la enseñanza, para que sea de provecho a su vida, ¿verdad? Ayuda mucho entonces que usted mismo lea los versículos en su casa. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, hermano, esta agua espiritual es el Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo como agua espiritual. El Espíritu Santo como agua viva, amén. Entonces, corramos a las aguas significa corramos al Espíritu Santo, ¿verdad? Dejémonos ministrar por el Espíritu Santo. Dice la Biblia claramente que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el espíritu, aquí hablando como metáfora, es agua. Se nos dio a beber del mismo espíritu. No hay sequía espiritual para aquel que tiene una comunión con el Espíritu Santo. El que tiene una relación, una intimidad con el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo representar agua espiritual. Quien está en una relación con el Espíritu Santo automáticamente produce frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu como gozo, paz, amor,
frutos de justicia. Quien tiene una relación con el Espíritu Santo, hermano, está compartiendo su pan con el hambriento, ¿verdad? Está haciendo frutos de justicia. Quien tiene una relación con el Espíritu Santo tiene frutos de labios que confiesan su nombre, que es la alabanza, sacrificio de alabanza. Entonces vea, correr a las aguas significa beber del mismo Espíritu, beber del Espíritu Santo, como a Elías que le llevaron agua en el desierto. Si tú estás en un desierto, déjate ministrar por Dios, ¿verdad? Corre al Espíritu Santo, corre a las aguas espirituales para que produzcas frutos espirituales. Amén. Isaías 44:3, otro pasaje que confirma que el agua espiritual es el Espíritu. Ya lo vimos en 1 Corintios 12:13, pero ahora Isaías 44 dice, en el versículo 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Fíjese lo hermoso, ¿verdad? Él derramará agua sobre lo que está seco. Yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Pero explica cuál es esta agua. Mi espíritu, dice Jehová, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Entonces, el agua que derramará sobre la tierra para que se corte la sequía espiritual, dice la Biblia que es su espíritu. Derramaré aguas, derramaré de mi espíritu. O nuevamente el espíritu como agua, ¿verdad? O el agua como figura del espíritu. Si hay sequía espiritual, es que esto está hermoso conectarlo. Está hermoso y es para tener temor también y reconocer hoy nuestras carencias espirituales, porque si no hay frutos dignos de arrepentimiento, significa que hay sequía espiritual, pero lo más tremendo, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, significa que no hay intimidad con el Espíritu Santo, pues porque el Espíritu Santo es el agua y el Espíritu Santo en automático va a producir en ti frutos dignos de arrepentimiento. Si no estás sintiendo gozo, amor, paz, bondad, templanza, si no estás teniendo esto, hermano, es muy delicado. ¿Por qué? Porque significa que hay sequía espiritual en tu vida y al mismo tiempo significa entonces que no estás teniendo una relación tan íntima con el Espíritu Santo. Porque nuevamente al Espíritu Santo ser agua, en automático produce en ti gozo, paz, amor, ¿verdad? Entonces, si estás en el Espíritu, estás produciendo estos frutos. Vea lo importante, y aquí yo creo muchos cristianos fallamos. Si no hay frutos de justicia, si no estamos cambiando la injusticia que el mundo trae a muchas personas, si no estamos haciendo algo por cambiar la injusticia y estamos haciendo frutos de justicia, entonces entendemos que hay sequía espiritual. Si no estamos haciendo frutos de justicia, entendemos que nos falta tener una relación más íntima con el Espíritu Santo. Y esto es delicado, ¿verdad? Porque como cristianos, este es nuestro sello. Eso es nuestra evidencia de que estamos vivos espiritualmente. Tener interacciones con el Espíritu. Si tenemos interacciones con el Espíritu Santo, automáticamente nuestra vida espiritual está llena de agua. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua y entonces vamos a dar frutos de justicia, frutos de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. Entonces, lo delicado del tema es eso, hermano. Revisar los frutos. Si no hay frutos, es que nos falta intimidad con el Espíritu Santo. No hay otra causa para que tú pierdas el gozo, pierdas la paz, pierdas el amor, pierdas la fe. La fe también es un fruto. Pero ahora, los últimos minutos quiero que nos enfoquemos en otro ángulo de qué significa el agua también. Ya vimos que el agua es el Espíritu Santo, pero también en la Biblia nos da otra referencia acerca del agua. Y si puedes irte a Isaías 55, esto está muy interesante para entender también. Si tenemos falta de frutos, es sequía espiritual. Y mire lo que significa la falta de agua. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Gloria a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es como agua. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como la lluvia que da fruto. Entonces, vea lo delicado de entender hoy si no tenemos estos frutos. Y yo sé que como cristianos no tenemos estos frutos, ¿verdad? Definitivamente en algún área de nuestra vida tenemos carencia de frutos. Entonces tenemos carencia de agua, hermano. Tenemos carencia de palabra de Dios, porque acabamos de leer en Isaías 55:10 que su palabra es como lluvia que produce fruto. Entonces, si no hay estos frutos, es que nos falta llegar a su palabra. Aquí hay algo hermoso
ya vimos que su palabra es como agua, ¿verdad? Pero lo que me encantó encontrar es que en la Biblia hay un ejemplo específico en la práctica, como vemos que la palabra de Jesús es agua. Esto me encantó, hermano, porque aquí en Isaías vemos, se puede decir la teoría, ¿verdad? Una dimensión espiritual, vemos que la palabra de Dios es como lluvia. Sin embargo, en Juan 4 vemos como la práctica de esta revelación de Isaías. En Juan 4 podemos ver cómo literalmente las palabras de Jesús son como agua. Este pasaje de Juan 4 es cuando Jesús platica con la mujer samaritana. Y vea la importancia entender aquí que la palabra de Jesús es como agua, ¿verdad? Juan 4, versículo 7. Versículo 7 de Juan 4. Está la mujer samaritana y Jesús. Solo voy a tomar algunas palabras claves. Juan 4, 7 dice: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Yo quiero que notemos cómo una mujer de Samaria vino a sacar agua. Una mujer que ocupaba agua, ¿verdad? Puse aquí una mujer, la mujer tenía sed. Ese es el primer punto, ¿verdad? Como decir, acto 1, la mujer tenía sed. Juan 4, 7, una mujer sedienta porque fue al pozo a sacar agua. Pero ahora vamos a ir viendo cómo avanza esta historia. Juan 4, 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le está diciendo ahí, tú tienes sed, porque vemos que esta mujer fue a sacar agua y Jesús le está diciendo, tú tienes sed, pero yo soy el que tengo el agua, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios, tú me pedirías y él te daría agua viva. Jesús tenía el agua. Pero ahora, ¿cómo tenía Jesús esa agua? Aquí viene lo interesante, ¿verdad? En el versículo 25 y 26 dice: Jesús le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Fíjese, ahí lo que me llamó la atención es que Jesús le está diciendo que tenían una plática. Yo soy el que habla contigo. La mujer tuvo una plática con Jesús. Recuerde, acto 1, la mujer tenía sed. Acto 2, Jesús le dijo: yo tengo el agua. Acto 3, están en una plática. Están en una plática porque dice: yo soy el que habla contigo. Acto número 4, Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Se le quitó la sed, ¿verdad? Eso es lo que me impresionó. Se le quitó la sed por hablar con Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Ya no ocupó agua, ¿verdad? Se le había quitado la sed. ¿Por qué? Por platicar con Jesús. Entonces vemos cómo Isaías 55:10 dice que la palabra de Dios es como lluvia. La palabra de Dios es agua espiritual. Platicar con Jesús le quitó la sed a esta mujer, ¿verdad? Eso me impresionó. Vimos cómo en 4 actos la mujer llegó con sed. Jesús le dijo: yo tengo agua. Se pusieron a platicar y se le quitó la sed. Entonces, ¿dónde tenía el agua Jesús? En su palabra, ¿verdad? La palabra es como lluvia que produce fruto. Entonces, muy bonito, pero aplicarlo a nuestra vida es donde debe producir temor y temblor, porque si no tenemos frutos dignos de arrepentimiento, nos falta platicar con Jesús. Si no tenemos amor, gozo, fe, paz, es que nos falta platicar con Jesús. Si no hemos hecho ningún fruto de justicia en este año pasado y este año que hay tanta necesidad, y si como cristianos no hemos hecho ningún fruto de justicia, no hemos compartido nuestro pan con nadie, nos falta platicar con Jesús. Si como cristianos no tenemos fruto de labios que confiesen su nombre, no hemos hablado de Jesús a nadie, es que nos falta hablar con Jesús, ¿verdad? Porque platicar con Jesús es agua, agua viva, y esa agua va a producir todos estos tipos de frutos en tu vida. Por eso a mí me llamó mucho la atención, hermano, cómo entender la sequía espiritual. Todo empezó en este pasaje de la higuera maldita, la higuera estéril, en Mateo 21:19, ¿verdad? Jesús la maldijo y su maldición fue: no vas a dar ningún fruto. Y para que no diera fruto, entonces dice la Biblia que se secó. Ahí empezó, hermano, ahí nació este tema en mi corazón, como si hay sequía espiritual, hay falta de fruto. Y como cristianos vemos que a veces tenemos falta de fruto, y a veces nada más no entendemos qué significa que no haya fruto en nuestra vida.
A veces no entendemos qué significa que no haya gozo, le atribuimos esto a algún problema, nos falta paz y lo atribuimos a algún problema. Sin embargo, no es así. La causa de que no tengas frutos es una sequía espiritual. La falta de que no hayas hecho obras de justicia es que no estás llegando a platicar con Jesús, no estamos llegando a su palabra es el agua que produce fruto, no estamos llegando a intimidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es agua viva. Entonces, si no hay frutos, hermanos, son 4 tipos de frutos. Como cristianos tenemos que tenerlos todos, los 4 tipos de frutos. Y si no los tenemos, reconozcamos que hay una sequía espiritual. Y si hay una sequía espiritual, reconozcamos que nos falta intimidad con el Espíritu Santo y nos falta llegar a su palabra, ¿verdad? Nos falta tomar el agua de vida que está en la palabra, que es la Biblia. Entonces, eso es, hermano, el consejo de la palabra el día de hoy. Los frutos siempre relaciónalos con la sequía espiritual. Esto es hermoso porque cuando tú sientas que perdiste el gozo, cuando tú sientas que perdiste la paz, inmediatamente debes de decir, lo que está pasando es que perdí el agua. Y el agua es su palabra y su Santo Espíritu. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero haya sido de bendición. Y conéctese, ¿verdad? Conéctese a la 1 p.m, el culto. Que sea de gran bendición, hermano. Que nos refresque. Su palabra refresca. Su palabra produce fruto. Amén. Dios los bendiga.